daros la bienvenida a todas las personas que estáis conectadas a esta charla de Montse, que hemos organizado desde Cáritas Valencia y que tiene por título La caridad política, un compromiso de nuestra fe. Montse es la ponente que nos va a hablar sobre este tema que ha despertado tanto interés en todos vosotros, y ella nos va a dar luz y orientación sobre cómo entender lo que es la caridad política. Precisamente dos palabras, caridad y política, que parece que sean tan distantes y tan distintas entre sí, pero que están llamadas a estar unidas si es que soñamos y queremos hacer posible un mundo, una sociedad más justa, fraterna, solidaria y sostenible. La caridad política se enmarca dentro de lo que es la doctrina social de la Iglesia y el magisterio. Y ahora nos hacemos esta pregunta. ¿Y cuál es nuestro papel en todo, como cristianos, en este tema de la caridad política? Pues bueno, a esta pregunta Montse va a tratar de empezar a que podamos dar respuestas en esta línea, ¿no? Ella es, por decir algo de ella es doctora en filosofía, licenciada en teología, entre otras cosas tiene un máster en ética y democracia y sobre todo es una profunda creyente y una teóloga comprometida en dar luz a las situaciones actuales desde el Evangelio. Tenemos la suerte de que es colaboradora de Caritas, del programa de formación de Cáritas, y ahora pues la tenemos entre nosotros para compartir su riqueza y su saber en este tema, para que nos ilumine y nos ayude a cada vez ser mejores testigos del Evangelio en esta tarea de ser agentes de transformación, que no es poco, ¿no? Pero que hace falta en estos tiempos que nos ha tocado. Pues bueno, Montse, te dejo a ti para que nos inicies en esto, que poco sabemos, y nuevo, os digo que, bueno, ahora ya está siendo grabada la charla, la que no quiera ser grabada, que se apague la cámara, y nada, cuando acabe Montse la charla, pues daremos un momento para, si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, pues lo hacemos, ¿vale? Pues nada, Montse, como cuando quieras, me vas diciendo tú cuando comparto pantalla y todo lo que quieras. Vale, si quieres podemos empezar a compartir alguna diapositiva, pero lo primero que quería daros es pues las gracias, que desde luego os pongáis muy cómodas y muy cómodos en casa. Estamos en familia y además yo creo que, bueno, que es un rollo esto de las pantallas, ¿no? Pero también tiene una parte positiva porque, bueno, nos está permitiendo acercarnos y nos está permitiendo acercarnos a la vez. No es lo mismo que en otras situaciones, bien lo sabemos, pero bueno, por lo menos yo creo que debe ser también de las primeras veces que estamos así un poquito todos juntos desde que ha empezado esto de la pandemia. Y bueno, sí que pues Pepe lo estaba diciendo muy bien, ¿no? Estaba diciendo, bueno, ¿qué pasa con esto de la caridad política? ¿Qué es? Porque es un término un tanto desconocido y que además, pues a poco que nos paramos a pensarlo, es bastante desconcertante. Porque es un término que reúne en sí, pues, aspectos, realidades que suelen ser bastante distantes. Por una parte tenemos la caridad, que parece que según el Evangelio es muchísimo más que solamente un modo de ser o de estar con otros y otras. También es muchísimo más que un modo de actuar puntualmente o bien de dar aquello que nos sobra, como algunas veces lo hemos entendido y quizá lo hemos llegado a confundir con la limosna o con darle a alguien pues de lo poquito, de lo mucho que tenemos. Parece que la caridad, como bien sabemos, esto pues es un término muchísimo más amplio. Y es tan amplio que caridad es aquello que un poco define, un poco no, mucho, define lo que es Dios mismo. Y por lo tanto es algo que es inabarcable. Sin embargo, necesitamos palabras para acercarnos a algo tan grande y tan inmenso como es la realidad de Dios. Y una de las mejores que tenemos es que Dios es caridad. Por otra parte, a veces hemos entendido el término política, ¿no? y especialmente también en estos momentos. Pues tenemos todo un mundo de descrédito que le acompaña. Rápidamente nos vienen a cada uno y a cada una pues imágenes de instituciones que nos gustaría que funcionaran de otra manera, que en este momento tuvieran una respuesta diferente. Nos viene a la cabeza pues también pues
muchas personas, ¿no?, que se dedican de manera profesional al mundo de la política y que, bueno, pues que forman parte de instituciones y que configuran nuestras democracias y que nos gustaría, pues, que también fueran de otra manera. Pero al mismo tiempo también la propia Iglesia es una institución y a veces pues también nos echamos de menos, ¿no?, otras formas de gobierno dentro de la propia Iglesia. Ahora estamos hablando de formas sinodales y es un término muy bonito que va a tener una amplia trayectoria dentro de la Iglesia. Formas sinodales se refiere a las formas de gobierno dentro de la Iglesia en el cual podamos participar de una manera mucho más horizontal todas las personas que formamos parte de lo que llamamos la Iglesia. También nos gustaría que, además de esas formas de horizontalidad, pues cuando a veces pues pensamos en la jerarquía, ¿no?, ya no solamente en el conjunto de la Iglesia, sino bueno, pues la jerarquía que rápidamente nos viene a la cabeza, o el episcopado, ¿no? Decimos, madre mía, si es que nos gustaría que tuvieran una mayor relevancia política en sus discursos evangelizadores o que, por ejemplo, pues, que gozaran de una mayor credibilidad política. Y nos echamos de menos, ¿no?, tener a, bueno, pues a pastores que tengan una misión pontificial, pues que establezcan, cuando me refiero a pontificial, me refiero a que establezcan, sean capaces de establecer puentes, de establecer diálogos con el mundo social, con el mundo de la cultura. Bueno, pues eso a veces lo echamos de menos. Y por resumir mucho, lo decía Pepe al principio, ¿no?, parece que los términos caridad y política no casan del todo bien. No, parece que algo pasa ahí. Sin embargo, este término pues ahora vuelve a tener una presencia mucho mayor porque ha sido Francisco, especialmente también en la última de sus encíclicas, en Fratelli Tutti, el que ha vuelto a poner la atención sobre el término. Entonces, Francisco, como sabemos, ¿no?, pues no es el primero que ha utilizado este término. Ausi, en la anterior charla, pues enmarcó muy bien, ¿no?, qué es esto de todo el magisterio de la Iglesia. Bueno, pues la caridad política tiene también una presencia muy firme. Sin embargo, bueno, pues en todos los papas podemos recorrer este término. Por ejemplo, ya uno de los primeros que vemos, pues los papas más modernos, aunque este es del siglo XIX, pero bueno, dentro del papado esto es lo que consideramos otra forma, ¿no?, de ser papa dentro de la Iglesia. Me refiero a León XIII con la Rerum Novarum. Pero es que además también encontramos que dentro del modelo de acción social de Cáritas también ese término aparece. Entonces, bueno, pues Pepe, Ausi, Amparo, yo misma, ¿no?, pues pensábamos, jolín, pues esto de la caridad política, oye, si es algo tan central, ¿cómo es que no tenemos muchas formas de entenderlo, que no nos hemos acercado? Y por eso queríamos esta tarde traéroslo. Porque yo creo que, bueno, estamos convencidos, ¿no?, de que esto es un término que nos puede dar mucho juego. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar. Creo que en algunas parroquias ya hemos hablado de este tema, algunos años anteriores, pero sí que podemos, yo creo que es un término que nos va a acompañar mucho en este tiempo, especialmente en este tiempo. Irene nos lo decía, ¿no?, desde Alchemesí nos decía, necesitamos esperanza. Este es un momento en el que yo creo que estamos como en una especie de un tiempo prolongado antes de Pascua, ¿no? Estamos como en una especie de, no quiero decir de gran cuaresma, porque eso ya vendrá la semana que viene, pero estamos sí que en los inicios de algo nuevo. Eso yo creo que sí que tenemos la sensación, ¿no?, de un mundo que está en completa transformación. Ya no solamente el ámbito de la Iglesia, el ámbito económico, el ámbito social, sino que todos los ámbitos que tenemos a nuestro alrededor, sabemos que hay un suelo que se nos está moviendo. Eso sí que tenemos como una gran certeza. Entonces, yo creo que el término de caridad política es algo que nos puede ayudar a pensar cómo podríamos de alguna manera mover ese suelo. Es decir, no solamente es que se mueva, sino que los seres humanos tenemos la capacidad, como creyentes, de empujar hacia donde queremos que se mueva. Y eso yo creo que lo tenemos que pensar, ¿no? Lo tenemos que creer, porque no solamente que se desplace hacia donde nos quieran decir que se puede desplazar, sino hacia dónde nos gustaría que se moviera. Es decir, que pensáramos en cuáles son nuestros deseos más profundos, más reales. Y eso yo creo que en cualquiera de nosotros y de nosotras nos cuadra con eso que llamamos el bien común. Es un término que también ahora está teniendo mucha fuerza
Y antes de pasar a cómo lo podríamos pensar, pues me gustaría deciros simplemente, no sé si te he dicho, Pepe, que cambiaras de diapositiva y vamos a pensar un poquito cuál es el recorrido que os voy a proponer. Estamos en la... Ahora cuando puedas, Pepe. En la primera, mientras vamos teniendo la diapositiva, no os preocupéis. Mira, vamos a la que pone ahí la número 4. Pasamos a esta de aquí, en la que hay una pequeña introducción. Y en esa, ahora cuando os aparezca la podréis ver, ¿vale? Bueno, nos hemos saltado una, pero no hay ningún problema. ¿Es esta o la anterior? ¿Es la anterior? La anterior, pero no te preocupes, no pasa nada. Si dejas esa, tampoco hay ningún problema, ¿vale? Vamos a comenzar y vamos a hacer un pequeño recorrido. Estábamos diciendo un poquito por qué este término y lo que vamos a buscar es desde dónde lo vamos a apoyar. Vamos a ir paso a paso, tranquilamente, hasta dónde, porque de lo que se trata no es de que esta tarde, pues ojalá, ¿no?, nos pudiéramos hacer expertas y expertos en caridad política, sino que pensemos desde dónde y desde qué lugares nos los está proponiendo la Iglesia, y la Iglesia incluso como forma de transparentar el reino, forma de cómo nos gustaría darnos una vida de lo común. Y no es posible que transformemos la realidad en la que vivimos si no nos atrevemos a soñarla. Y los cristianos y las cristianas no somos solamente soñadores, sino que también somos personas de oración. Entonces yo creo que es un término que, aunque esta tarde no acabemos de definirlo del todo, ni muchísimo menos, ojalá simplemente lo pudiéramos apuntar. Pero si este término poco a poco va formando parte de nuestra vida de oración, de nuestra vida creyente, forma parte de, bueno, pues de nuestros grupos, y podemos sentarnos a dialogarlo y podemos discutirlo, pues seguro que va a ser un término que ya no se convierta solamente en un término, sino en algo que nos va constituyendo poco a poco. Porque yo creo que lo importante es que, bueno, podríamos comenzar diciendo una pequeña definición, ¿vale? Que no es ni siquiera la definición, ni mucho menos, sino algo para aproximarnos. Caridad política podría ser el servicio al prójimo, pero un servicio al prójimo que lo que va a hacer es, como siempre, y a veces nos centramos nuestra atención en el servicio al prójimo, pero no a través de las instituciones y de los medios públicos que necesitamos para sostener la vida de las personas. Especialmente de aquellas personas que están en una situación de mayor debilidad, de mayor pobreza o de mayor indefensión. Voy a repetir un poquito la definición, ¿vale? Y fijaros, yo creo que una aproximación de esta caridad política podría ser el servicio al prójimo a través de las instituciones y medios públicos que necesitamos para sostener la vida de las personas, especialmente de aquellas que están en una situación, pues, de mayor debilidad, de pobreza, de indefensión, o de esto que llamamos ahora de mayor precariedad. Incluso también Francisco nos suena porque él está hablando muchas veces de las personas que son descartadas, de las situaciones que viven en completo descarte. Y es que, bueno, pues el servicio, eso que llamamos el servicio desde una mirada del Evangelio, es en realidad hacer presencia de la misma vida de Jesús y de la vida de Dios. Porque él mismo dice de sí mismo: yo he venido a servir, he venido a ser el servidor de todos. Por lo tanto, todas aquellas personas que quieran seguirme tienen que hacer lo mismo. Es decir, tenemos que ponernos a los pies, tenemos que lavarlos, tenemos que besarlos y tenemos que dejarles un espacio. Un espacio para que puedan moverse, para que sean vida, porque de ellos depende la persona. Si nos fijamos un poco, pues esta tarea supone una cercanía. Yo no puedo lavar los pies desde lejos, tengo que aproximarme. Y esa es la primera cualidad que hace Dios con el mundo. Cuando Dios crea la humanidad, la primera vez que hay, pues, un pueblo que se va a referir a ese Dios y que empieza como a vislumbrarlo, lo primero que va a decir de ese Dios es que es un Dios cercano. Eso nos lo dice la Biblia ya desde el propio Éxito, ¿no? Dice, es un Dios cercano, que inclina su oído, que escucha especialmente la angustia del pueblo. Y esta es una característica muy peculiar, porque, bueno, otros dioses hacen otras cosas, ¿no? Pero el Dios de Israel
Yahvé lo que hace es acercarse a la humanidad y especialmente hacia aquellas angustias, hacia aquellos daños, a todo aquello que necesita ser reparado. Pero es un Dios que tiene una cualidad, bueno, pues tiene muchas cualidades, ¿no? Pero hay una muy especial y es que no repara de una manera directamente. No solamente porque su presencia está ahí, todo queda, es como si tuviera una varita mágica. No, sino dice, sois vosotros los que tenéis que hacerlo. Es decir, la salvación solamente se obrará en el mundo cuando nosotros nos pongamos en marcha. Por lo tanto, esto va siendo nuestra historia de salvación y eso va a ser así hasta que hay, bueno, pues una culminación, un momento pues especial, ¿no? En el que Dios dice, mirad, os voy a enviar a mi hijo, porque esa es la mayor cercanía que tiene Dios, el hacerse uno de nosotros, el hacerse uno con nosotros. Entonces, de esa cercanía, de esa proximidad de Dios, pues encontramos una palabra que es, pues yo creo que es central dentro del Evangelio, que es la proximidad, el hacernos prójimos. Y bueno, pues el Evangelio de Juan también, ¿no? Le llama a ese Jesús que se hace prójimo, dice, Él es la palabra, Él es como aquello que da vida a la humanidad. Y dice, y esa palabra no se quedó por ahí fuera, no se quedó en una palabra que resonaba, se hizo carne. Por lo tanto, esa carne del mundo, ese ser, luego veremos, ¿no? Que es carne, es pan y es vino. Y es un vino siempre entregado, siempre compartido. Y entonces esto tiene siempre un objetivo. ¿Para qué hace Dios esto? Pues lo hace por muchas razones, pero especialmente lo hace también por una, y es que tengan vida y vida en abundancia. Por lo tanto, una de las palabras que resuena, o una de las ideas, ¿no?, que nos resuena ya es, bueno, cómo hacernos prójimos, ahora veremos un poco más esto, y algo que nos va a decir Jesús de una manera muy constante. Esto no va de una varita mágica, sino que Jesús lo que hace siempre es, dadle vosotros de comer. Para que nosotros podamos darle de comer o sostener la vida de las personas y que para que tengan una vida en abundancia, tenemos que cambiar estas estructuras donde vivimos. Es decir, muchas veces hay que hacer otros espacios, hay que crear otros proyectos, hay que buscar otros recursos, porque esto no parte solamente de la buena voluntad. La buena voluntad es necesario, el deseo es necesario, pero luego hay que ir acompañándolo, bueno, pues de formas, de instituciones, de modos de obrar. Es decir, como lo hacemos en Cáritas. Primero, vamos creando, vamos viendo lo primero las necesidades, después cómo podríamos atenderles, después cómo poder hacerlo de una manera lo más profesional posible y tercero, cómo sostener esos proyectos. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos que esa tarea que vamos haciendo poco a poco, ese tengan vida y vida en abundancia, ese intentar darle de comer, tiene una incidencia política y tiene una forma de transformar el mundo. Eso es caridad política. Entonces, esto tiene muchísimas formas de hacerlo, ¿no? Mirad, en esta diapositiva que tenéis delante de vosotros y de vosotras, aparece esto que os estoy diciendo, ¿no? La política, dice Francisco, es la más alta expresión de la caridad. Es decir, si Dios, hemos dicho al principio que es la caridad, que Dios es amor, bueno, pues no podemos decir que seguimos a un Dios que es amor si no buscamos el bien común. Y ahora veremos qué es ese bien común, ¿no? Un poquito. Porque a veces nos conformamos con decir, bueno, hemos vivido muchos años atrás, ¿no? En que soñábamos, por lo menos aquí en Europa, porque en otras partes ni siquiera se atrevían a soñar con eso, con un estado del bienestar. Y queríamos un estado del bienestar, pues para todos, porque que pudiéramos vivir bien, ¿no? Lo que considerábamos una vida buena. Pero aquí no se trata de eso. Parece que, bueno, la vida se nos está complicando y lo que tenemos que buscar y volver a pensar, volver a llenar de contenido esa palabra, ¿qué es eso del bien común? Porque además podemos ir más lejos. Si recordáis estos años atrás, la campaña, la que Pepe es, bueno, pues el maestro ahí de todo esto y la cabeza un poco pensante, ¿no? Que nos decía Francisco, oye, un término que tiene mucha más enjundia de la que podemos pensar en un momento. No se trata de un estado de bienestar, no se trata solo del bien común, sino que se trata de hacer el mundo, de pensar el mundo y de pensar todo cuanto lo contiene
desde la perspectiva de la casa común. Esto tiene un recorrido muy amplio, ¿vale? Intentaré esta tarde dar algunas pequeñas pinceladas. Pero fijaros, Francisco ahora está hablando de la Fratelli Tutti, y algo diremos de ella, de una forma de transformar el mundo, de una forma de hacer incidencia política, de un modo de, si seguimos el Evangelio, esto tiene que resonar en el mundo. Y resonar en el mundo no es que tenemos que poner más cruces, hay que, yo qué sé, levantar más templos. No, a lo mejor no va por ahí. A lo mejor transformar la realidad es ver la realidad que tenemos, ver especialmente y en el centro siempre quiénes son las personas que peor lo están pasando. ¿Cómo estamos de sufrimiento? ¿Cuáles son las personas que tenemos próximas? ¿Cuáles son las que tenemos lejanas? ¿Y cuáles son también los porqués están esas personas en esa situación? No solamente dar de comer en ese momento, sino preguntarnos cuál es la historia de esa persona para que haya llegado a esa situación. ¿Cuál es la historia de esa realidad para que se haya convertido en lo que es en este momento? Eso es buscar no solamente aquello que está pasando y buscar una posible solución, sino a lo que también nos va diciendo Francisco, y es, bueno, pues para buscar este bien común tenemos que pensar en algo previo, y es pensar en los procesos. Y él se atreve a decir, dice, mirad, esto de pensar en los procesos, dice, es más importante que buscar la solución. Dice, no nos perdamos en los éxitos, es decir, tiene hambre, ya tengo que darle de comer, sino, eso es lo primero. Y él dice, no podemos pasar por encima de eso. Si vemos a alguien que tiene hambre, sea el hambre que sea, debemos darle, debemos atenderle, pero al mismo tiempo debemos preocuparnos. ¿Cómo es el mundo en el que vivimos que ha hecho que esta persona esté en esta situación en este momento? Es decir, tenemos que buscar qué es lo previo, porque sin esos procesos probablemente solamente podremos dar de comer. Y el Evangelio, sabéis que es muy exigente. Entonces, Pepe, si te parece, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Porque fijaros, dadles vosotros de comer, tiene también tiene una centralidad y enseguida nos viene también a la cabeza, ¿no? A la cabeza, al corazón, en nuestras neuronas. Bueno, ¿qué es eso de ser próximos, de ser prójimos? Pues ahí, si puedes poner la pantalla completa, aunque no lo leamos del todo, porque hay un texto en esta misma diapositiva. Eso es, no sé si no se ve muy bien, pero leeremos un trocito, si os parece. Aquí al ponerlo así se nos ha mezclado una cosa con otra, pero pues si tuviéramos más tiempo, merecería la pena que contempláramos esta pintura que es de Van Gogh. Y bueno, pues sabéis que es ese hombre que está en el camino y que, como dice la parábola, ¿no? Nunca la agotamos, o sea, porque son parábolas que son centrales en nuestra fe y que cada vez que nos acercamos sacamos algo. Y me gustaría que hoy, como la parábola la conocemos y bueno, la podemos rezar esta noche tranquilamente, cuando sea, sí que me gustaría también invitaros, como hago muchas veces, ¿no? A que esto lo hagamos de una manera conjunta. Si tenemos nuestros grupos, nuestras cáritas parroquiales, nuestros grupos donde nos juntamos, pues que podamos de alguna manera leer esta parábola de modo conjunto, sin grandes pretensiones, porque eso le da una riqueza mucho mayor y hace que tenga una dimensión política, ¿vale? Así que vamos a tratar de leerla con un poco de calma, o la verdad es que como no tenemos mucho tiempo iré un poquito avanzando, ¿vale? Para que podamos después tener tiempo por si hubiera algo de diálogo. Bueno, esta parábola nos dice así, ¿no? Un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús les dijo: Has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: ¿Quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones,
quienes después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio y dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente. Se acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo: cuídalo, y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se comportó como prójimo? ¿Cuál de estos 3 te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley respondió: el que lo trató con misericordia. Entonces le dijo: tienes que ir y hacer lo mismo. Así que fijaros, en esta parábola nos podríamos detener muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero yo creo, no sé si se oye por ahí alguien que tiene una música de fondo, por si pudierais Sí. quitarla, y si no, no pasa nada, no pasa Cerrar los, nada. sí, cerrar los micrófonos, por favor, que se oye una música de fondo. Que acompaña mucho, ¿eh? Que no os preocupéis, o sea, que la música por lo menos es bonita, así que tranquilos y tranquilas. Vale. Mirad, si nos fijamos en esta parábola, la parábola, y la vamos, o sea, mi interés no es que repasemos toda la parábola, pero sí hay alguien que tiene un interés, ¿no? Y es un maestro de la ley. Los maestros de la ley saben bien cómo funciona el mundo, pero le pregunta algo que es muy esencial, y es: ¿a quién debo atender? ¿De quién me tengo que hacer prójimo? ¿A quién debo ser yo cercano? Y entonces Jesús pues responde como muchas otras veces, ¿no? Con todo lo inesperado, que él tenía en su mano. Les va a contar esta parábola, ¿no? De este hombre que bajaba de Jericó a Jerusalén. Bueno, si nos fijamos, podemos sacarle pues mucho partido a esta parábola, ¿vale? Pero hay algunos detalles. Desde esta mirada que estoy intentando que tengamos esta tarde, nos pasa primero algo. ¿M? Y creo que es previo incluso a leer esta parábola. Y es que necesitamos abrirnos, y esto ya lo sabemos. Es decir, necesitamos pedirle a Dios que nos dé algo de conversión. Y ahora os diré por qué. En esta parábola hay 3 personas, hay 3 situaciones, hay 3 vidas. Y no se trata de condenar ni ahora volver a repasar, ¿no? Qué hacía cada uno, ni por qué no. Pero sí nos llama la atención que hay varios que no responden, que pasan de largo. Probablemente también era por la situación que estaban viviendo, es decir, si uno se acerca al templo, lleva siempre prisa y además no se puede parar a tocar a nadie que esté malherido al borde del camino, y menos si hay sangre de por medio. Lo mismo le pasaba al otro, probablemente, bueno, pues estaba en un término ahí como en una situación de impureza. Es decir, lo que me gustaría que pensarais es que es posible que haya muchas instituciones en las cuales formamos parte en este momento que no nos permiten ser de otra manera, que no nos permiten hacer las cosas de otra manera, que de alguna manera nos constriñen o hacen que seamos como somos. Y me refiero a todas las instituciones de las cuales formamos parte, desde la propia Iglesia hasta la institución, bueno, pues la institución educativa, la institución del matrimonio, cualquier institución de la cual todos los seres humanos formamos parte, más próxima o más lejana. Esto no es ni mejor ni peor, simplemente es que, bueno, todo eso le da una dimensión política a nuestra vida. Es decir, aquello que somos no solamente tiene una dimensión personal, sino que tiene también una dimensión pública. Es decir, vivimos con otras personas y eso lo hacemos a través de instituciones, de leyes, de formas de vida, de formas de organización, y que pueden ser buenas, malas, regulares, pero siempre están en proceso de cambio. Es como pensamos también nuestra democracia, ¿no? La democracia no es algo que ya hemos conseguido, nos estamos dando cuenta que la democracia es necesario cada día recrearla, porque no es algo que hayamos acabado, no es algo que hayamos conseguido. Nos pasa lo mismo con el Evangelio. Al Evangelio nos acercamos, pero jamás es algo que se agota en sí mismo.
Sin embargo, hay unas actitudes, por eso hablo de una conversión. La conversión es algo que siempre debemos pedirle a Dios para decir, por favor, déjame entender qué es lo que estás queriendo decirnos en este mundo. Y aquí hubo alguien que, bueno, pues por las cosas de la vida no pasó de largo. Es decir, él pudo, su institución se lo permitía y además quiso hacerlo. ¿Y cómo, por qué sabemos que quiso hacerlo? Porque dice que primero vio, es decir, puso su mirada en aquello que tenía alrededor. Después se conmovió. Eso también lo hemos recordado en los carteles de Cáritas, ¿verdad? Dice, conmuévete. Si no nos conmovemos, es decir, hay un movimiento interior en nosotros y además ese movimiento interior no se puede quedar solamente en algo bonito que siento, sino es conmuévete para hacer algo por alguien, para tener un gesto, para cambiar algo. Es decir, conmovernos es algo profundamente político también. Además dice que lo vio, se conmovió, pero también se acercó. Se acercó. No se quedó de lejos y, bueno, pues no, se acercó. Para acercarnos y después para lo que viene así, el siguiente verbo que es muy bonito que dice se vendó. Tenemos que hacer un ejercicio como el mismo que hace Dios con la humanidad. Es decir, nos tenemos que aproximar, pero también nos tenemos que bajar. Es decir, nos tenemos que poner en la misma situación que aquella persona o que aquel evento o que aquella institución en la cual queremos participar. Y muchas veces pues vivimos en un mundo de éxito, de superioridad, de imposición, de gritos, de crispación. Y los cristianos yo creo que tenemos otras capacidades, o no me atrevería si son capacidades, pero sí herramientas que nos las da el Evangelio. Y por lo tanto, eso crea un mundo de posibilidades, porque dice que esta persona había sido asaltada, con el susto que produce eso. Además había sido apaleada. Además, también había sido, en este texto lo dice de otra manera, pero había sido desnudada de todo cuanto posee. Nos resulta difícil pensar en cuántas personas a nuestro alrededor se les está desposeyendo de todo aquello que poseen, de todo aquello que había sido su vida. Decía antes que vivimos en un mundo de descartes. Bueno, pues antes del descarte incluso estamos siendo desposeídos de un mundo que creíamos más o menos, que iba a durar mucho tiempo. Todos estos futuros se nos están moviendo y estamos, pues eso, lo que sabemos, ¿no? En un mundo de incertidumbre. Sin embargo, hay alguien que, a pesar de que se nos ha dado ya por muerto, ¿no? Y también se nos puede invitar, oye, ¿cuántas situaciones tenemos a nuestro alrededor que damos diariamente por muertas? Esta es una situación en la que pensamos, de aquí ya no se puede sacar nada, de aquí ya no hay nada que hacer, esto mejor que nos olvidemos y que pasemos a otra parte, ¿no? Puede ser un proyecto, puede ser una persona, puede ser cualquier situación que damos por muertas, no solamente por heridas, sino medio muertas, ¿vale? Sin embargo, hay alguien que ve que hay un resquicio de luz. Y lo que va a hacer es crear una posibilidad, salvar a esa persona. Porque cuando salvamos a alguien, no solamente es que, bueno, pues estemos actuando como actúa Jesús y como actúa el propio Dios y el propio Espíritu, sino que además le estamos dando la posibilidad de que siga adelante con su vida. Yo creo que por eso esta es una imagen bueno, que habla de muchas caritas, ¿no? Y por avanzar un poquito más, sí, Pepe, si me permites, pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Pues mirad, en esta diapositiva que nos va a compartir Pepe, tenemos como tres lugares al cual nos podemos acercar en este recorrido para seguir pensando en esas miradas políticas. Una es, bueno, pues cómo excluimos de la política, de lo que entendemos la vida pública, de las instituciones. Por ejemplo, lo pensaba estos días, ¿no? Con un pequeñito ejemplo de las personas que viven en la calle. Bueno, pues escuchaba un programa de radio que a lo mejor alguno de vosotros y vosotros también lo escuchasteis, y en Radio Nacional, bueno, pues estaban entrevistando y, bueno, pues había varias personas en las que hacían un corro y una trabajadora social les preguntaba, oye, ¿cómo habéis pasado cada uno de vosotros la pandemia? Y me llamó la atención una cosa, ¿no? Y es que las personas que están en la calle, si no tienen un móvil,
un móvil como el que tenemos cualquiera de nosotros, ¿no? Pues es muy difícil que puedan llamar a un ayuntamiento, es muy difícil que puedan pedir una visita médica, es muy difícil, por no decir imposible, ¿no?, que se acerquen a un recurso social, a no ser que ese recurso social los encuentre a ellos. Es decir, ¿qué hace una mujer en medio de la calle, ¿no?, en medio de la pandemia, en medio de este tiempo en el que ahora ya hay toque de queda? Bueno, pues todas estas situaciones las pensaba desde esa exclusión también de lo político, ¿no? No solamente es que lo político, porque, bueno, político es, como veis, ¿no?, ya mucho más que ir a votar, o la posibilidad de que eso es necesario, es muy necesario, porque nos convierte en ciudadanos, nos convierte en ciudadanos de primera categoría, porque no puede haber ciudadanos de primera, ni de tercera, ni de quinta. O sea, somos todos personas porque hay algo en el centro que es la dignidad humana. Entonces, os he puesto esto para que lo pensemos, porque quizá hay veces que decimos, ¿y dónde podemos formarnos un poquito más de esto? Pues mirad, yo esto de la caridad política, uno de los lugares donde nos podemos formar es en el informe FOESA, que es complejo, que es denso, pero que es fácilmente lo podemos abordar, ¿no? Y si no, pues desde las Cáritas, en conjunto, poco a poco. Otra es la revista Crónica, que está haciendo Olivia Pérez desde Cáritas, ¿no? Y la otra es Fratelli Tutti. Yo creo que podemos leer, esto no hace falta leérselo de un tirón, ni leérselo en una noche, ni muchísimo menos. Esto es poco a poco, ir digiriéndolo, porque es un lugar, yo creo que muy bonito para ir pensando todas estas cosas. Pepe, si me ayudas, si me pasas a la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ir siguiendo un poquito en este recorrido, ¿vale? Y a mí se me ocurrían tres momentitos, ¿vale? Que esto, ojalá en otra ocasión tengamos más tiempo. Lo vamos a pensar desde esta posibilidad de una conversión profunda. Y conversión profunda, si lo pensamos ya desde aquí, ya la semana que viene, que parece increíble, ¿no? Dices, madre mía, ya estamos en febrero, ya va a empezar la Cuaresma la semana próxima, y parece que conversión nos llama a eso, ¿no? A que es una conversión personal, es un momento para acercarnos a Dios, pero es algo como muy íntimo. Bueno, pues hay una conversión profunda al amor político y a la amistad social. Esos son dos términos que, bueno, que pone Francisco en Fratelli Tutti, ¿no? También habla de otros, habla de amistad social, habla también de, por supuesto, de caridad política. Entonces, pues es un lugar que podemos visitar para entender un poquito más esto, ¿no? Y os propongo un pequeñísimo recorrido, que ojalá tuviéramos un poquito más de tiempo, pero lo voy a intentar hacer muy rápido para no enrollarme demasiado. Mira, vamos a imaginar que nos vamos esta mañana, un poquito de recorrido. Vamos a empezar como empiezan muchas excursiones aquí en Valencia. Y en Valencia tenemos el centro de Valencia lo ocupa la catedral y la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats. Bueno, pues el centro es un lugar en el que, bueno, pues nos encontramos que es nuestra memoria espiritual, es decir, es nuestra memoria como personas creyentes. Esto es un espacio también comunitario. Es un centro porque es también un centro que está en medio de un espacio político, muy cerca, aunque si lo pensáis de una manera así, vale, pues como arquitectónica, ¿no? Muy cerca está el Palacio de la Generalitat, muy cerca están las Cortes, no queda lejos el Ayuntamiento. Y en el centro está la catedral. Bueno, la catedral, yo lo pensaba y decía, un verbo que le gusta a Francisco, ¿no? Primerear. Porque todo esto lo está haciendo Dios. Y en ese centro, en ese inicio, es Dios el que nos invita a hacer todo esto. Esto no es un empeño que nosotros tengamos. Esto es algo que nace de ese ser de Dios. Pero en esa catedral tenemos, bueno, nuestra catedral es muy peculiar. Me encantaría que pudiéramos hacer una visita real, ¿vale? Pero esto lo vamos a dejar para otro momento. Pero a poco que nos fijemos, tenemos un lugar muy peculiar, que es el Miguelete. El Miguelete antes incluso estaba separado del centro, o sea, de la catedral. Luego se fue sumando y ya se fue unificando todo. Pero el Miguelete era un campanario separado. Me gusta lo de las campanas porque me parece una imagen bonita, porque las campanas, el sonido de las campanas nos dice o nos hace pensar en dos cosas.
Primero es un sonido que nos acerca desde arriba abajo, es decir, las campanas, especialmente las del Miguelete, están muy altas y tienen un sonido muy especial. Vienen de arriba y es como que a los que pasamos por allí debajo nos invita a que nos acordemos de Dios. Las campanas siempre tienen otros muchos mensajes, ¿vale? Pero las campanas siempre es como recordar que estoy aquí, recordar que estoy en medio de vosotros, como un sonido, poco más. Pero las campanas también, como decía aquella película, ¿no? Y aquel libro de ¿por quién doblan las campanas? Nos hace preguntarnos, bueno, ¿por qué está Dios hoy preocupándose? Es decir, ¿dónde ponemos nuestra atención? ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿Quiénes son las personas que en estos momentos están ocupando nuestro corazón, nuestras preocupaciones? Y además, bueno, pues este campanario tiene un nombre, ¿no? El Micalet. San Miguel es un arcángel, ¿vale? Que también nos cuida del mal. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo mal a este mundo? Y no solamente a las personas, sino que desde esa mirada que Francisco nos propone es cómo le estamos haciendo daño a la vida. Es decir, como dicen muchas personas desde, bueno, pues desde la ecología, ¿no? Está diciendo, es que estamos en guerra contra la propia vida. Estamos en guerra contra el sostenimiento de la vida. Y debemos poner otra vez en el centro la vida. Y especialmente como Cáritas, no solamente la vida, que vamos, que eso es central, sino quiénes son las personas que lo están pasando peor, a quiénes se les está expulsando de esa vida y a quiénes se nos están quedando en los caminos como este hombre que ha sido asaltado. Mirad, otro recorrido que podríamos hacer, porque claro, aquí hay que avanzar, tenemos una mañana estupenda y hay que seguir hacia adelante, es en algunas parroquias que están haciendo algo tan especial como dar una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito es algo que nos convierte en ciudadanos políticos, que reconoce nuestra dignidad. Y es muy distinto a alguien que nos da una bolsa de comida. Esto es para pensarlo, ¿vale? Porque no significa que todo el mundo tengamos que hacerlo ya, ni que nos pongamos... Pero fijaros la dimensión política que tiene esto. Yo soy alguien que entro en una tienda, que además se fomenta el comercio local, y que entro en una tienda y yo decido, yo saco mi tarjeta de crédito y yo puedo pagar. Es decir, nadie sabe quién ha ingresado ese dinero, yo tengo que ser la persona que decido qué alimentos o qué cosas necesito y qué voy a comprar esa mañana, ¿no? Esa mañana o esa tarde. Y voy a adelantar otro poquito y me voy a fijar en otro proyecto de Cáritas, que es el de crear espacios para el juego, para el aprendizaje. Por ejemplo, un proyecto como el de Manantial, que no solamente se preocupa por la realidad de los menores, sino que además se preocupa por el futuro de esos menores para que puedan tener espacios de posibilidad y que tengan espacios de plena ciudadanía. Y también se preocupa por las familias. ¿Cómo es posible que tengamos espacios educativos del cual estos niños están siendo expulsados? ¿O cómo es posible que estemos teniendo instituciones educativas en las cuales no se está atendiendo con la suficiente capacidad y con la suficiente atención y con el suficiente cuidado para estos menores que pueden estar o que ya están en situación de riesgo? Bueno, pues yo creo que esto es un debate muy interesante, ¿no? Porque ya no solamente es voy a poner la atención en esto o en esto otro, sino qué hay detrás. Es decir, una tarjeta de crédito ha hecho un recorrido muy largo para que una Cáritas piense, oye, tenemos que llegar a una tarjeta de crédito. No solamente es por la tarjeta de crédito, como entendéis, ¿no? Sino la dignidad que le da a esa persona, el esfuerzo que tiene que hacer en pensar su propia economía personal y la de su familia y además en el futuro que le abre. Es decir, porque lo convierte en alguien que es un ciudadano pues como cualquiera de nosotros, ¿no? Y eso yo creo que da mucha alegría, da también mucha seguridad y bueno, luego tendrá pues todas las dificultades que queramos, ¿no? Pero yo creo que esto también es un poco lo que nos está diciendo el Papa Francisco. No estamos buscando éxitos, no estamos buscando éxitos de personas que de verdad que están saliendo, sino estamos abriendo procesos, estamos buscando cuáles son las razones por las cuales una persona está en una situación de riesgo, de exclusión, para poder ahondar en esos procesos y decir, oye, ¿qué podríamos seguir haciendo para que esto no pase? Y yo creo que si hay
yo lo he puesto así como muy bonito, ¿no? Lo último que vamos a hacer, pues si alguien viene de fuera, pues hay que llevarle a tomar una paella, la horchata, todo lo más típico de aquí de Valencia. Y claro, pues uno de los sitios más típicos de Valencia es la Albufera, ¿vale? No digo que sea lo mejor ni lo único, pero como estamos también en un modo así, Laudato Si, pues por poner algo de lo ecosocial y ver también que eso es muy importante. Sin embargo, el ejemplo que os voy a poner es mucho menos interesante que de los que he hablado anteriormente, porque estoy pensando en el caso de una chica, especialmente pues de una chica que ha sido asesinada, que es Florina, y que ha aparecido muerta en una acequia de la Albufera. Florina era una chica muy joven, tenía 19 años y era atendida por el proyecto de Jere Jere. Esta mujer pues era obligada a ejercer la prostitución y estoy convencida de que esta mujer ha sido asesinada, no como otras mujeres, ¿no?, que también están siendo asesinadas y que están sufriendo la violencia a nuestro alrededor, sino que esta mujer ha sido asesinada eh, por el sistema de trata que la estaba a ella explotando cada día. ¿Por qué me fijo en este y lo traigo pues es un ejemplo de lo más desafortunado, ¿no? Pero lo traigo en este momento porque creo que tenemos que ejercer la denuncia, que esto no es una mujer más, ni puede ser comparado al resto de asesinatos que estamos viviendo a nuestro alrededor. Porque lo veíamos ayer, ¿no?, en el que Papa Francisco pues también estaba diciendo el que haya mujeres que ejercen la prostitución, y esto es un debate que nos llevaría también muy lejos, es porque hay todo un sistema económico que está potenciando el que haya mujeres y que necesita de mujeres y necesita de mujeres que son tratadas, que se alimente de esto, ¿no? Entonces, con estos tres ejemplos, me gustaría que pensáramos, bueno, pues la dimensión tan amplia que tiene la actividad que hacemos dentro de nuestras Cáritas y dentro de nuestras actividades, las que hagamos dentro de como voluntarias, como lo que sea dentro de Cáritas, porque lo que estamos es llamados a ese amor político y a una transformación honda y profunda de la realidad que vivimos. Francisco nos decía que tenemos que atrevernos también a ese cuidado mutuo. Y, por ejemplo, él lo señala así, os lo voy a leer ahora, si quieres pasamos hacia adelante también en esta diapositiva. Él dice, tenemos que buscar caminos para construir comunidades en los distintos niveles de la vida social, en orden a reequilibrar y reorientar la globalidad, para evitar todos sus efectos. Es decir, tenemos que reorientar porque vemos que todo esto tiene grandes. Yo os he puesto, nada, simplemente una pequeña muestra, ¿no? Pero es necesario que pensemos y que pensemos de una manera conjunta, porque esto no lo puede pensar una sola persona, sino que es necesario una conversión profunda, no solamente de mirada, no solamente en nuestros proyectos, no solamente en que pensemos estos procesos que hay previos, sino que esto requiere, como veis, también una conversión de nosotros mismos. Esto no lo logramos de una sola vez. Y he puesto aquí un texto que a mí me gusta mucho, lo utilizo muchas veces, seguro que lo habéis escuchado antes, si he estado en alguna parroquia de las vuestras, porque creo que es algo a lo que se nos invita siempre y tenemos que aprender a hacer el bien. Esto no es algo que hayamos aprendido de una sola vez, y el bien en todo lo que supone ahora, porque el bien quizá hace un año entendíamos que era una cosa, pero hoy en modo pandémico, ¿no?, pues esto de hacer el bien es como que se nos ha vuelto como mucho más amplio y a la vez como mucho más próximo. Es decir, yo creo que ahora estamos en un momento muy, muy bonito, si me lo permitís así, porque nos hemos dado cuenta que esto de la proximidad es lo que realmente nos va a salvar. Y Francisco lo decía también en la pasada Cuaresma, ¿no? Nadie se salva solo. El mundo, también lo decía la Laudato Si, el mundo está internamente conectado, está interconectado y somos ecodependientes. Y además de que somos ecodependientes, vemos que no nos salvaremos solos si no buscamos lo justo. Es decir, para Dios la justicia, porque este es un texto de Isaías, ¿no?, es dar derecho al oprimido. ¿Cuáles son las situaciones que tenemos a nuestro alrededor de opresión, de invisibilidad, de no reconocimiento?
Y en la época de Isaías, del profeta, pues era hacer justicia al huérfano y abogad por la viuda. Si veis, hacer el bien, la justicia, derechos, buscar quienes se quedan huérfanos, es decir, quienes se quedan al aire, porque el ser huérfano o el ser viuda en la época de Isaías, si en la época de Jesús era complicado, pues imaginaos en la época de Isaías. Es como que te quedas en la total desprotección, ¿no? Bueno, pues tenemos muchos hermanos y muchas hermanas que están en la total indefensión, que están en nuestras fronteras, que no llegan ni siquiera a nuestras fronteras, o que están en el centro de Valencia y, como os decía, ¿no? Como en el caso de Florina, que están en un piso y están en un piso ejerciendo la prostitución y podría ser mi propio vecindario, ni siquiera ya en los polígonos. Entonces, bueno, ahora, todo esto de la pandemia, esto de la proximidad nos está ayudando y nos está obligando a pensarlo de otras formas, ¿no? A tener como los ojos, como las miradas más abiertas o como las posibilidades un poco más amplias y a la vez también más estrechas. Porque Francisco en esto también está siendo como un maestro y está diciendo, muy bien, tenemos que buscar el bien común, porque vivimos en la casa común. Pero la justicia, la opresión, la orfandad, la viudedad, todo esto empieza por el que tenemos al lado. No solamente empieza por vamos a crear proyectos más grandes, vamos a buscar una economía más bestia, porque él dice una cosa, esta es la primera vez que un papa dice, este sistema mata, este sistema en el que estamos viviendo mata y ahora lo tenemos más claro que nunca. No está permitiendo que la vida siga adelante. Y por eso vamos con mascarillas y por eso tenemos las cifras que tenemos. Es decir, estamos matando la vida, pero estamos matando también la vida de nuestro propio planeta. Y eso no es una cuestión menor. Hablar de política, no solamente hablar de cómo organizamos nuestra vida común, sino que es hablar de cómo vamos a organizar y cómo nos vamos a poner, pero de verdad en marcha, a hacer una vida posible para que la vida no muera. Y esto todavía no hemos sabido hacerlo porque seguimos pensando que el planeta está a nuestro servicio y que es como nuestro escaparate. Y en la casa común no hay un escaparate. La casa es de todos y la casa tiene que ser habitada por todos. Pero no para seguir extrayendo a lo bestia de la casa, sino para cuidarla, para sostenerla, para animarla. Y bueno, como creo que tengo que ir ya cerrando esto, si Pepe me ayuda y nos vamos un poquito al final, os voy a hacer unas pequeñas propuestas, ¿no? Fijaros, por si alguien tenía alguna duda, ¿no? Esto de la caridad política es el campo de la más alta caridad. Entonces, Francisco es como que dice, bueno, es que de aquí no nos podemos escapar demasiado. Espera, Pepe, quizá la anterior, si es posible, porque son unas pequeñísimas pistas, ¿vale? Yo seguro que estas ya, quizá ya hasta me las habéis escuchado, pero me parece que siguen siendo como muy importantes. Mirad, esto es un poco el resumen de lo que hemos dicho, ¿vale? Fijaros, una fe que se compromete, pero que se compromete también especialmente no en buscar los éxitos, no en buscar aquello que ya debemos hacer, aquello a quien debemos atender, sino pensar cómo son los procesos. Buscar también las acciones que tiendan a transformar lo mismo, ¿no? Esas causas. ¿Cuáles son las causas que están llevando a las pobrezas? ¿Cuáles son las causas que no están haciendo que tengamos un sistema que se sostenga la vida? Que dejemos a la gente caer. ¿Cuál es pensar en esa casa común, ¿no? En esa vida vivible y posible para todas las personas que formamos parte? ¿Qué es ahora una vida vivible? Si esto lo hubiéramos pensado, bueno, pues el año anterior, ¿no? Cualquiera de estas cosas. ¿Qué es una vida vivible? Pues yo creo que ahora estamos repensando todo esto. Antes una vida vivible, pues eso, pensábamos en el bienestar, ¿no? En el bienestar de, bueno, pues que habíamos pensado aquí en Europa, el tener unos ciertos recursos, el tener, bueno, el invertir en no sé qué cosas. Sin embargo, ahora una vida vivible quizás se nos ha convertido en algo mucho más próximo. A lo mejor una vida vivible cambia porque cambiemos sistemas económicos, formas de consumo, cuáles son nuestros tiempos de ocio y en qué lo invertimos. Si tenemos 2 duros, ¿en qué vamos a invertir? Todo esto que decimos, hay que mover la economía. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero ¿hacia dónde la queremos mover? Porque hay una idea que está por ahí, ¿no? Que dice, oye, ¿de verdad estamos dispuestos a volver a la misma normalidad? Porque la misma normalidad parece que no permitía la vida de la gente. Entonces, ¿a qué normalidad queremos volver? ¿A la misma? ¿O tenemos capacidad dentro del Evangelio
para hacer nuevas todas las cosas y también estas. Otra de las cosas, como ya sabemos, ¿no? Pues denunciar las injusticias. No solamente es hablar de ellas, sino hay que denunciarlas, hay que buscar el anuncio y también de propuestas que sean alternativas. Una cuestión que me parece también muy fundamental ahora, y es que en nuestra vida pública lo que necesitamos es pacificar. Vivimos como demasiado alterados, vivimos siempre que hay demasiado ruido a nuestro alrededor, y buscar formas de pacificación. Otra es esforzarnos, ¿no? Por desactivar esta cultura del descarte, por hacernos expertas y expertos en seguir detectando pobrezas y precariedades. Y eso lo hacéis muy bien en Cáritas, ¿no? Las Cáritas parroquiales, quiénes son los que están aquí, quiénes están solos, quiénes están, a ver si hay alguien a quien nos está atendiendo. Yo creo que ese es un camino que nos abre muchas posibilidades, porque eso nos sensibiliza, nos sigue sensibilizando para el bien común. Y sobre todo, yo creo que para alejar a la indiferencia. Yo creo que esta es una de las grandes, si hay algo, ¿no?, que nos esté regalando la pandemia, es que nos está haciendo, yo creo que menos indiferentes. Lo que pasa es que tenemos que cultivar esta atención y este alejamiento de la indiferencia para no volver a caer en ella de vez en cuando, porque a poco que nos despistemos, volvemos cada una a las actividades de nuestra vida y a esta individualidad, ¿no? Por eso debemos reactivar o reavivar la mirada crítica y pensar siempre la vida como un nosotros. Ahora tenemos la posibilidad, ¿no?, de decir, oye, ¿cómo queremos construir ese nosotros? Y un nosotros que está en marcha. Y yo estoy segura que esto de la pandemia, cuando decían, no, vamos a ser todos mejores, pues probablemente no. Pero sí que pienso que a todos nos ha hecho pensar. Y eso ya es muy buena cosa. Y por último, algo que ya sabíamos, ¿no? Pues el practicar una revolución política del amor y una esperanza que de verdad sea transformadora. Por eso yo estoy convencida de que es posible que hagamos nuevas todas las cosas y sobre todo aquellas que tienen que ver con los más pequeños, con los que están en los bordes, con los que no tienen sitio donde caer y sobre todo en aquellos espacios en los que demos la vida por muerta. Los cristianos somos personas que sabemos reavivar, no porque sepamos reavivar, porque eso no depende de nosotros, que depende de Dios, pero sí que seguimos a alguien que nos habló de que esta vida solamente es vida si es vida resucitada. Así que, bueno, pues pasamos a la última diapositiva y con esto pues os doy las gracias por vuestra atención, porque os veo ahí muy calladitos en vuestras pantallas y muy majos y muy majas, así que creo que va muy rápida, pero bueno, el Papa nos anima a esto y ya no simplemente es el Papa, ¿eh? Este es Dios que sostiene nuestra vida. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a cada una y a cada uno por este ratito de compartir y de verdad que os animo a que sigamos pensando esto de la caridad política porque esto solamente es una pequeña introducción y merece la pena. ¿No? Ya te quería agradecer por todo lo que nos has aportado, vamos, a mí y a los que hemos escuchado un montón de luz y orientación y de verdad de creernos que somos agentes de transformación allí donde estemos, allí donde vayamos con el Evangelio en el corazón, estemos donde estemos, sea del color que sea, en mi trabajo, somos agentes de transformación y eso es muy importante, ¿no? Lo que estás transmitiendo, ¿no? Que eso ya es acción política, ¿no? Y quien dice eso, como has dicho, caridad es política, es acción evangelizadora de lo que realmente queremos, el bien común, integrador, no excluyente, vamos. Gracias, enhorabuena. Todos los comentarios que han aparecido en el chat, pues ya sabes por dónde van, de agradecimiento y reconocimiento. Y nada, a los que habéis estado y quedáis ahora, pues gracias por haber estado aquí y que el mes que viene tenemos otra charla sobre derechos humanos y doctrina social de la Iglesia por AUSI. Bueno. Y nada, que sigamos así, siendo agentes de transformación con el Evangelio en el corazón y con todo lo que nos ha encendido Monse con su palabra.